Pues bueno, ya estamos de regreso y yo me encuentro con el doctor José de Jesús Vázquez, quien es médico genetista y pues bueno, nos trae un tema muy importante que la verdad a muchos se nos va a hacer desconocido, pero en este momento nosotros con la explicación del doctor lo vamos a conocer. Por lo pronto es sobre el marco del Día Mundial del Síndrome de Turner. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Pues aquí andamos y para ver que nos expliques este tema que para muchos es desconocido, seamos sinceros. Pero por lo pronto yo te quiero preguntar porque se me hizo raro, médico genetista, ¿qué es un médico genetista? Claro, fíjate que esa es una pregunta que siempre que llega un paciente a mi consulta me lo hacen de manera frecuente, ¿no? Los médicos genetistas lo que somos aquellos que nos encargamos de buscar, tratar o diagnosticar a las enfermedades que son causadas por algún tipo de alteración en el material genético. Esto del material genético son las indicaciones o las recetas que yo requiero para poder formar un ser humano completo. Ahí nosotros encontramos cosas tan simples y tan sencillas como si voy a estar alto o voy a estar chaparrito, pero también encontramos algunas cosas que son muy importantes acerca de cómo se van a formar nuestros órganos o cómo van a llegar a funcionar. Podemos decir que es como un instructivo, solamente que este instructivo tiene 18,000 recetas o 18,000 libros y tengo que tener 2 copias de cada uno de ellos. Si nosotros tenemos alguna falta de ortografía en algún punto importante o nos sobra o nos falta información genética, es justo cuando podemos llegar a presentarlas. Ah, muy bien, no, pues es muy interesante porque, pues bueno, para muchos ir a un genetista, pues sobre todo para saber si nuestro desarrollo está bien o no está bien, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es el síndrome Turner? Ok, bueno, el síndrome de Turner justo es una enfermedad genética que se causa por pérdida de material genético, ¿vale? Entonces, básicamente se caracteriza o se define como una displasia esquelética, dado que cursa con talla baja como su principal característica clínica, pero además de esto se caracteriza por presentar un hipogonadismo hipogonadotrófico, que quiere decir que no tenemos la función gonadal adecuada. Es una condición que solamente afecta a las mujeres y es bastante frecuente, más o menos la encontramos por ahí de 1 en cada 2.500 recién nacidas vivas, ¿vale? Entonces es una enfermedad que se encuentra altamente subdiagnosticada y es por esto que siempre ocupamos todo este tipo de ventanas para tratar de sensibilizar acerca de su diagnóstico y su tratamiento. ¿Cuál es la característica específica de un síndrome? Del síndrome de Turner en específico, nosotros lo podemos llegar a sospechar en algunas etapas clínicas. Yo puedo llegar a pensar que estoy ante un síndrome de Turner desde la etapa prenatal, dado que en los ultrasonidos se puede llegar a detectar que tenemos un aumento en la translucencia nucal, que podemos llegar a presentar una alteración que se llama higroma quístico, que es como una colección de líquido justo detrás del cuello. Podemos llegar a encontrar una cardiopatía que se llama coartación de la aorta, oligohidramnios o una disminución o aumento en el líquido amniótico, y todo esto nos pudiera llegar a orientar que estamos ante un síndrome de Turner de forma prenatal. Cuando nace un pequeñito, podemos llegar a encontrar que tanto las manos como los pies los encontramos muy gorditos o muy hinchaditos, las uñas se encuentran como muy hundiditas y también podemos llegar a presentar algún tipo de defecto cardíaco, justo como la coartación de la aorta. Después, en niños que son un poco más grandes, lo más típico y lo frecuente que se llega a encontrar es una talla baja, que es como en los pacientes que son un poco más bajitos de lo habitual y es la característica clínica más frecuentemente descrita. Obviamente no todas las niñas que tienen talla baja van a ser un síndrome de Turner, pero sí aquellos que tienen algunas otras características asociadas, precisamente como alteraciones esqueléticas, como que este dedito se ve un poquito más hundido, que tenemos un tórax un poquito más ancho, los pezones un poquito más separados, ¿vale? Y algunos otros tipos de alteraciones esqueléticas, ¿va? Muy bien. Y bueno, ¿esto se considera como una discapacidad? Claro. ¿O no? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque justo siempre que nosotros escuchamos la palabra síndrome, lo primero que se nos viene a nuestra cabeza es algún tipo de discapacidad. Y si bien el síndrome de Turner sí es una condición de vida que efectivamente tiene ciertas complicaciones que convienen con ella, definitivamente yo no la consideraría como algún tipo de discapacidad, al menos no intelectual, dado que la mayoría de los pacientes, aproximadamente el 90 al 95% de ellos, tienen un intelecto completamente conservado. Entonces, a no ser por algún pequeño grupo que tiene unas características muy específicas, la mayoría de ellos pueden llevar a su vida cognitiva completamente normal, ¿no? O dentro de lo habitual. ¿Cuál es la esperanza de vida de ellos? Ok, fíjate que con un paciente con síndrome de Turner, lo primero que nos tenemos que pensar o lo primero que tenemos que
sospechar es que podamos llegar a tener algún tipo de complicación. Si yo llego a tener un subtipo que se le conoce que tiene un pequeño pedazo del cromosoma Y dentro de su material genético, sabemos que tenemos un riesgo aumentado de un tumor que se llama gonodoblastoma. Entonces, esto pudiera llegar a repercutir de forma directa en la expectativa de vida de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque son tumores que si los dejamos avanzar tienden a ser bastante complejos de poder llegar a tratar y por lo tanto implicaría o le daría un golpe de forma directa a la expectativa de vida del paciente. La otra condición que nos puede llegar a meter en problemas es la coartación de la aorta. ¿Por qué? Porque por lo regular tenemos este pequeño ensanchamiento, este pequeño acortamiento de la luz de la aorta, pero posteriormente tenemos una dilatación. Y justo este punto donde se dilata o se hace más grande la aorta se puede llegar a disecar y eso inclusive puede llegar a terminar con la muerte instantánea de nuestro paciente. Son las dos condiciones en las cuales nosotros veríamos de forma importante disminuida la expectativa de vida de los pacientes, pero de ahí en fuera la verdad es que su expectativa de vida es bastante similar a la de la población, tal vez 5 o 6 años un poco menor, asociado a riesgos cardiovasculares aumentados como hipertensión arterial, diabetes e hipotiroidismo, pero la verdad es que en la mayoría de los casos les va bastante bien. Muchos de nosotros tenemos 23 cromosomas dobles, se le dice así. Exacto. De forma habitual, el material genético del ser humano está organizado en unos libros que se llaman genes. Estos genes o estos libros yo los voy acomodando en unos libreros que se llaman cromosomas. Y de forma habitual, los seres humanos siempre tenemos 23 pares de estos. Del 1 al 22 se les conocen como autosomas y tanto hombres y mujeres tenemos 2 de cada uno de ellos. Es decir, del librero 1 tenemos 2, del librero 2 tenemos 2, del 3 tenemos 2. ¿Esto por qué es de esta manera? Porque yo recibo uno de cada uno de mi papá y uno de cada uno de mi mamá. El último par, que justo es el que se relaciona con el síndrome de Turner, es en el cual diferimos los hombres y las mujeres. Los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. En el cromosoma Y solamente encontramos indicaciones que se relacionan con la diferenciación sexual masculina, es decir, con la formación de las gónadas externas y con la formación hormonal. Por el contrario, como las mujeres no van a requerir estas indicaciones para la formación de las mismas estructuras, ellas pueden tener 2 cromosomas X y justo es la principal diferencia. ¿Qué es un cromosoma X? Justo el cromosoma X es un cromosoma sexual y es el cromosoma sexual que cuando tenemos 2 de ellos se expresa hacia el genotipo femenino. Es decir, que tenemos una mujer tanto genotípicamente, es decir, su contenido de material genético como sus características externas. Entonces, un cromosoma X lo que nos habla es que estamos ante un cromosoma sexual, pero justo es importante que es la principal diferencia que tenemos los hombres y las mujeres. Los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, y las mujeres tienden a tener 2 cromosomas X. Muy ¿Vale? bien. ¿Traes un tema aparte que me vas a comentar? Claro, acerca de las enfermedades poco frecuentes. Solo antes de llegar a eso, lo que me gustaría comentarles es que acerca del tratamiento del síndrome de Turner, que es muy importante que nosotros lo llevemos de forma multidisciplinaria, tenemos que estar diferentes especialistas involucrados, dentro de los cuales tal vez lo más importante sería cardiología, endocrinología, el médico genetista y en su momento un ginecólogo, porque hay muchos pacientes que tienen síndrome de Turner que no se diagnostican durante toda la infancia y justo la primera característica clínica que llegan a presentar son que no llegan a desarrollar la menstruación. Okay. O que se llega a desarrollar pero que es de forma muy paulatina. Entonces todas aquellas personas o niñas que tienen talla baja deben de ser referidas con el endocrinólogo, ¿vale? Y aquellas que tengan características que el endocrinólogo no considere que están dentro de lo habitual son justo las que me refieren a mí como médico genetista y vamos y descartamos síndrome de Turner. Aquellas personas que no menstruan hay que acudir primero con su ginecólogo. Este ginecólogo va a hacer los estudios específicos para ver si estamos ante un hipogonadismo hipogonadotrófico, que es justo lo típico del síndrome de Turner, y esos de nuevo se me refieren a mí y de esa manera confirmamos o descartamos el diagnóstico. Justo el otro tema que te mencionaba es lo que es mi pasión y justo como por lo que soy médico genetista, que son justo las enfermedades poco frecuentes a las que se caracteriza o a las que pertenece el síndrome de Turner, que son aquellas enfermedades que se consideran como huérfanas, dado que tienen muy baja incidencia, es decir, que es muy raro que nosotros no las lleguemos a encontrar. ¿Cuál es el problema de este tipo de enfermedades? Que pocos médicos conocemos de su existencia, nos encontramos poco sensibilizados acerca de sus síntomas y de los diagnósticos o de los estudios que requerimos para poderlos confirmar. Siempre que tengo este tipo de ventana de poder hablar acerca de este tipo de patologías, tomo la oportunidad para hablarles acerca de ellas. Y pues bueno, ¿por qué? Porque hay veces que nuestros pacientes toman hasta 10 años o más en conseguir un diagnóstico, pasan aproximadamente por 5 diagnósticos diferentes, por 5 tratamientos diferentes y al menos el 10 al 15% de los pacientes fallecen antes de que logremos integrar un diagnóstico.
Entonces siempre es una invitación a todas las personas que tienen síntomas que no se logren explicar, siempre se pueden acercar por nosotros para tratarlos de ayudar en disminuir esta odisea diagnóstica y poder conseguir un diagnóstico para sus pacientes. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor José de Jesús Vázquez. Es un placer que hayas estado con nosotros y sobre todo, pues bueno, que nos abra los ojos y nos orienten sobre este tipo de enfermedades o bueno, de síndromes que desafortunadamente muchos de nosotros no lo sabemos. Muchísimas gracias. En nombre de nada, hasta luego, un gusto.